Muy buenas noches, amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y esta noche queremos conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y queremos hacerlo conjuntamente con la presentación de este maravilloso libro Abominación de Vladimir Amaya. Yo les quiero decir que este libro es un libro para mí clave para entender los 200 años de la fundación del país. Es un libro histórico, es un libro literario y es un libro que nos enseña cómo hemos repetido y repetido y repetido la historia. Entonces, les quisiera decir un poquito para aquellos que no conocen a Vladimir, este libro, primero, darle las gracias a Kalin Editores. ¿Por qué? Porque han hecho un trabajo maravilloso y el equipo de Alejandra Litton Regalado con Lucía de Sola, Karina Aquino, Efraín Caravantes y el arte visual de Osvaldo Ramírez Castillo ha sido realmente excepcional. Es un libro que también tiene una serie de notas históricas de las cuales vamos a hablar. Así es que no es solamente un libro de poesía, es un libro histórico, es un libro que nos dice qué es El Salvador, qué es El Salvador. Tanto su patria, que está llena de balas, puñales, machete, bombas lacrimógenas, napalm y lo demás, y su matria, lo que nos queda, la sangre, las mujeres, el desgarramiento. Entonces, miren, Vladimir nació en San Salvador, es licenciado en letras, graduado de la Universidad del Salvador. Dirigió cuando era estudiante el boletín de poesía La Huesera Colectiva y también del taller literario El Perro Muerto y del grupo literario Texatiploca. Empieza a escribir bien temprano desde los 13 años y ama a muchos de nuestros escritores. Es más, les quiero decir que Vladimir ha hecho un trabajo excepcional de antología. Ama tanto a nuestros escritores que ha publicado antologías Una madrugada del siglo XXI, Perdidos y delirantes, 34 poetas salvadoreños obligados, el segundo índice antológico de la poesía salvadoreña, Torre de Babel, en fin, tiene el conocimiento de todos nuestros poetas y él mismo ha participado en recitales y en conversatorios, ganó el primer lugar en el certamen universitario Matilde Elena López y asimismo ha ganado en el Festival Internacional de Poesía de San Salvador. La Secretaría de Cultura lo considera el gran maestre en género de poesía. Y ese perro mío le ha agarrado feo. Así que bienvenido, Vladimir, y perdonen la interrupción, queridos amigos, pero esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Entonces, quería decirles que entre los poemarios de Vladimir están Los Ángeles Anémicos, Agua Inhóspita, La Ceremonia de Estar Solo, El Entierro de Otras Novias, de Todas las Novias, Tufo y Mausoleo Familiar. Miren, si quieren saber más de Vladimir, busquen. Y después de lo que van a oír esta noche, van a decir, esto es increíble.
Hay un prólogo en este libro que lo ha escrito Álvaro Darío Lara, y en él dice: Vladimir Amaya nos ofrece el drama colectivo que no tiene tiempo ni cultura. Atraviesa toda la historia de la humanidad, dejando sus niños abandonados, sus guerreros mutilados, sus mujeres ultrajadas, y la victoria que no la paz de unos sobre otros. Entonces, es un libro, como les digo, donde Vladimir descubre otros ángulos y sentidos de la terrible fragmentación y demencia que nos ha acompañado en nuestros orígenes. Somos un pueblo de sangre, y Vladimir nos ha dado varios epígrafes en el principio de este poemario, pero le voy a leer el primero porque es demasiado importante. El tirano está puesto semejante a una araña en el centro. Domina, traiciona, roba, engaña. Su red sólida y firme tiene una urdimbre extraña, monstruosa, en que las almas se enredan y él apaña dinero, fe, conciencia, con el bien, con el mal. Él es justicia y jueces que los ha sobornado. Dice: yo soy la ley y yo soy el Estado. Yo soy la moral, la historia, porque yo la he comprado. El que apela y mata es grande, yo he matado. Salve al becerro de oro, hosana al dios puñal. ¿Y saben quién escribió esto? Fue nuestro querido Francisco Gavidia, que nació en 1865. Entonces, este poemario es un poemario histórico. Y para mí es un verdadero honor que Vladimir esté con nosotros y que haya aguantado toda esta tarabía mía, porque yo pasé toda la noche leyendo sus poemas. Así es que adelante, bienvenido, Vladimir. Al fin el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias también por el espacio. Y sí, es un libro que trata, ¿no?, de ser un nuevo mapa para poder ver El Salvador, también Centroamérica, con el Bicentenario de Centroamérica, y luego pues con nuestro país. Así que muchas gracias también por el espacio, muy agradecido. Nada más. Bueno, y para romper el hielo, yo quiero leer un poema que coincide con la fecha del día de hoy. Y este poema se titula Sedición de Obertura, de 1833. El libro también trae por decisión de la editora, y esa es, creo que eso hay que dejar bien claro, que fue la idea de la editora, porque muchos de los poemas que trae este libro cuentan una historia, está basado, por decirlo de algún modo, está basado en algún suceso histórico. Por ejemplo, el que voy a leer está basado específicamente en el levantamiento campesino que armó Anastasio Aquino en 1833. Entonces, la editora pues se dio esa plaquita que están al final de los poemas, en que se explica, no se explica, sino se comenta acerca de ese hecho. Por ejemplo, el de Sedición de Obertura dice: fue en Santiago Nonualco, en plena vida de la República Federal de Centroamérica, donde se realizó el alzamiento indígena campesino a comienzos del año 1833, encabezado por Anastasio Aquino, quien exhortaba a desobedecer al gobierno tras injusticias y maltratos a la clase trabajadora. En la ciudad de San Vicente se ejecutó, después de capturado, se ejecutó por pena de decapitación, y la cabeza del insurrecto fue colocada en una jaula con el rótulo:
ejemplo de revoltoso. Como ven, como escuchan, también se mezcla la leyenda, el comentario, no sabemos si es cierto realmente, pero mi libro, si bien es cierto, toca aspectos históricos, no es la historia al 100%, entonces eso me da un poco de libertad literaria para poder tomar esos elementos y convertirlos en los textos. Entonces, a continuación voy a leer ese poema. Sedición de Obertura 1833. El nonualco coronado dobla el tiempo en hambre y sed. Ha oído el hacha caer sobre los suyos. Ha visto una serpiente color añil enrollada en el cuello de los niños. La tierra le ha revelado los designios en sueños. Le dice, Anastasio, esta patria será la pesadilla de todos tus hijos. La sangre ha caído por primera vez desde la sierra hasta los litorales, y a sus reinos de honda furia pertenecen los años que todavía le faltan. Caerán los brazos del ejército del pueblo una y otra vez. Rotas quedarán sus banderas y aplastados sus cerebros. Sus buenas intenciones siempre serán guaro adulterado. Será la angustia en el espejo de las madres, aunque no queden madres ni espejos. Será siempre del llanto incrustado en las venas, y con el paso de los cielos sus venas se empantarán. Su descendencia será del oro, y serán de las garras de la esperanza ciega y muda, y viajarán de la locura hasta el desencanto. Aplaudirán el horripilante discurso parecido al bramido de un animal en sacrificio. Serán tan pocas manos para tanta tierra. La discordia entre abuelos y nietos será la misma historia. Serán por turnos la extinción de los mártires en las tarimas del espectáculo. Será entonces el alimento que falte por 2 siglos y más en las mesas destartaladas y las paredes de lámina. Todo eso escuchó el indio cuando avanzaba por el pueblo en su rebeldía de lanza de Huiscoyol. Todo eso vio el indio cuando avanzaba arrebatando armas al enemigo. Todo eso sintió el indio cuando saqueaba a los ricos y dictaba sus leyes. Aquella patria se llamará exilio, tortura e injusticia. Será lo mismo aunque otros escriban Dios, unión, libertad. Todo eso conoció el indio en un sueño, una noche antes del 24 de julio de 1833. La cabeza del indio es nuestro corazón todavía en la jaula. Y así es y todavía sigue, fíjate, serán tan pocas manos para tanta tierra, la discordia entre abuelos y nietos será la misma historia, serán por turnos la extinción de los mártires en las tarimas del espectáculo. Así es, y seguimos negando nuestro indigenismo, Vladimir, seguimos negando quiénes somos. Hemos tratado de matar nuestras lenguas indígenas, las 3 que hemos usado, pero no, hay gente ahora que sigue reivindicándolas, ¿no te parece? Yo creo que no está muerto. Y Anastasio Aquino, como decía, 100 arriba, 100 abajo, sigue avante. Bueno, y ahora, ¿qué otro poema nos vas a leer? Bueno, en la misma línea de ese periodo está la cuestión, el tema de la carreta chillona, ¿no? Entonces dice el comentario, ¿no? Entre 1836 y 1839, la epidemia del cólera morbus dejó su cuota de muertos en El Salvador. Historiadores como Carlos Cañas Dinarte sostienen que el origen de la leyenda la carreta chillona se encuentra en este periodo, que fueron carretas las que se usaron para levantar a los muertos noche a noche y llevarlos a las fosas comunes que se habían preparado. Las epidemias y pandemias que han arrasado el país a lo largo de la historia nos han arrebatado de manera temprana a destacados y jóvenes promesas en las ciencias, las matemáticas, la religión y las artes. El poema está basado pues, en esos comentarios, también en lo que me contaban pues de niño. Y el poema dice así. Y el poema está dedicado al historiador Carlos Cañas Dinarte, como una muestra de afecto también y de agradecimiento por todo ese trabajo
que ha hecho en estos años. Y dice el poema, La carreta chillona. Tirada por bueyes putrefactos y esqueléticos que llevan un auditorio de moscas en lugar de ojos, la carreta va sobre los años que sus ruedas van mordiendo, una procesión de almas de los cientos de apestados que recogió en los valles, en los pueblos y en los barrios la siguen. No son velas en sus manos, no son velas las que arden ni luce el destello que se divisa a lo lejos. Su brasa es fría como ataúd abierto, su cera es hueso negro, fémur rancio, cartílagos de niños. Las pestes también tienen su pálido coro en esta tierra, ojos desorbitados, pieles verdes y amarillas, lágrimas espesas y hediondas de excrementos. En esta carreta van los muertos de mi patria, amontonados sobre las tablas, envueltos los cuerpos con sus propios gritos, quemados por sus propios gritos, con sus nombres llenos de gusanos, también muertos todos. Esta carreta tiembla, truena y va por los caminos desde 1836, 1882, 1891, 2020. Y cuando cruje aplastando mis intestinos, es porque mis hijos la están soñando pasar frente a nuestra casa. En esta carreta van los muertos, los tragados por el vómito negro. Ahí veo al sacerdote Cañas persignarse con rabia y odio ante los crucifijos. También van los carcomidos por la peste blanca. Veo a Antonia Najarro sacarse los ojos con un compás. Van los novios reventados y con frío, los que la viruela no dejó que se casaran. Lleva a los pulverizados por las influencias, las tifoideas y la locura. Los últimos montados son los coronados por la desgracia. Ahí va el poeta Luis Borges haciendo un disparo ahogado para sí mismo. Enormes ruedas para la inmensa muerte que nos hace ser noche a noche. Chilla y abre la niebla en las casas que visita, como un sol podrido pasa y viene, y nosotros desinfectados con alcohol y detergentes, y viene, y nosotros fumigados con azufre hasta las orejas, y la carreta pasa por las heridas y por los años, se amontonan los cadáveres, y no hay despedidas ni velorios, se los lleva ese chillar de madera y de hierro, los rostros de los amados se quedan en el polvo para morir también en la leyenda. Bueno, Vladimir, realmente ese es un poema tan actual porque siguen nuestros muertos y ahora con esta última peste. El COVID-19 se ha llevado a muchos parientes, a muchos amados y realmente agradezco mucho en nombre de la cultura que nos digas sobre el poeta Luis Borges, porque también él ha muerto. Un hombre tan joven, tan brillante y tan lleno de futuro, ¿no? Entonces, esta peste nos sigue atacando, ¿no? Quisiera un momentito mostrarles una de las imágenes del pintor que aparece en este libro, que es Osvaldo Ramírez Castillo, para que vean también, un segundito para... ¿La pueden ver? Yo creo que es también esto de la carreta chillona y sus muertos, miren. Son unas imágenes muy, muy fuertes, pero son unas imágenes que acompañan el libro muy apropiadamente. Ya estamos de regreso. Y quería preguntarte, Vladimir, si quieres en algún otro de los poemas que lo ponga a la par mientras tú lees, como tú quieras. Ahí decía, vea usted, a mí igual, yo me he encantado, me he encantado. Bueno, ¿cuál es vas a leer, cuál es el siguiente que vas a leer? Habíamos hecho El Retrofuturo, el poema se llama El Retrofuturo.
Entonces, dame un segundo para variar. Vamos a darle al público aquí una pequeña oportunidad de leerlo al mismo tiempo, ¿ok? Ok, aquí estamos ya. Bien, dice el poema que prácticamente es un juego de espejos. Espérate, que ahí va, que se me va para arriba. Aquí está el retrofuturo. 28. Ok, ¿estamos? Hoy sí, adelante. Bueno, decía que prácticamente el poema es como un juego de espejos. El tiempo en el libro no es lineal, aunque pareciera, por eso no va de manera cronológica, aunque da esta sensación. No para nada. El tiempo en el libro pues, es circular, creo, supongo, porque todo se repite en una pesadilla sin final. Entonces, uno de los grandes ejemplos es este poema. Se dice, el retrofuturo, tierras de ladera para el añil, tierras planas para el café, predios baldíos para los cadáveres que tuvieron la suerte de ser enterrados. Aquí el progreso, señores terratenientes, militares y hombres de negocios. Aquí el progreso, estos contratos oscuros escritos con el sudor de la estirpe exterminada, de los huérfanos, que serán millones cuando nos llamen beneméritos padres de la patria. Sobre la memoria mutilada levantaron sus estatuas y retratos y reescribieron hasta el hartazgo sus leyes y sin carne ni hueso. Aquí sus carreteras, sus puertos, sus caminos y ferrocarriles. Dios bendijo su estado laico, lo supieron desde siempre. Sí, hubo educación para los privilegiados. Sí, hubo salud para los privilegiados. Era 1882 y ya vivíamos en 1950. Aquí el progreso, señores banqueros, militares y hombres de negocios. Aquí el progreso en transacciones bajo la mesa. Si el pueblo necesita comida y medicinas, denle cachiporristas y edificios de Art Deco. Permitan las gremiales, no las manifestaciones, que serán millones cuando nos llamen beneméritos padres de la patria. Sobre la memoria mutilada levantaron sus estatuas y retratos y reescribieron hasta el hartazgo sus leyes sin carne ni hueso. Aquí sus carreteras, sus represas, sus caminos y autobuses. Era 1950 y ya vivíamos en el 2021. Y sobre la memoria mutilada levantaron otra vez sus estatuas y retratos, ahora también sus memes y emoticones en un discurso de resentimiento. Quiso arder a las masas con aquella misma ingenuidad de 1811. Aquí el progreso, señores empresarios, militares y hombres de negocios. Aquí progreso en ministerios de familiares y amigos. Aquí sus mercados más grandes de Centroamérica, sus estadios más grandes de Mesoamérica, sus hospitales más grandes de Latinoamérica, su bandera más grande del mundo, el presidente más cool del universo. Si el pueblo necesita comida y medicinas, denle wifi gratis, pan y circo, que serán millones cuando nos llamen beneméritos padres de la patria. Era el 2021 y ya vivíamos en 1882. Bueno, este es un verdadero poema actual, fuerte, doloroso, pero me encanta ver cómo tú nos muestras el 811, el 950, el 2020, el 21, cómo la historia se está repitiendo. Por más que no duela, no duele. Y ahora creo que hay un poema muy de actualidad también, que no es de actualidad, pero sí es de actualidad. La huerfanita del 1841. Sí,
Cuéntanos quién era la huerfanita del 1841. Bueno, como decíamos que al principio, bueno, estamos celebrando el bicentenario de Centroamérica. Incluso eso lo remarcaba a mis estudiantes, que el de Centroamérica quizás más tarde celebraremos los 200 años de El Salvador, pero este poema de la huerfanita hace referencia a que El Salvador fue, ni siquiera dejó, no abandonó el sueño unionista centroamericano, tuvo que dejarlo porque las demás se fueron, ¿no? Entonces, en la Constitución de 1841 y subsiguientes ya no aparecía El Salvador como una entidad política ligada a Centroamérica, sino simplemente como un país soberano, ¿no? Independiente. Entonces, a eso se refiere. Y dice el texto, la huerfanita de 1841. La niña se ha quedado frente a su soledad de 20 espejos rotos. De rodillas, busca insectos que comer en su casa de 5 habitaciones vacías. La más pequeña de esas habitaciones es jaula donde cabe todo su tiempo. Nadie quiso acompañarla hasta el fin del camino. Nadie, ni su propia sombra, tuvo piedad de las heridas que dejó el orgullo roto. Peregrina ya, empieza a vivir la soledad que fue hecha solo para ella. Autosuficiente en su carencia, aprende los modales de la locura que la sueña. Niña cabeza de perra y niebla, la sed es todo el mar que conocerás. Desordenada, perderás la cabeza muchas veces. Vendrán tus parásitos, amados hijos, y te vestirán de diosa, y te cubrirán con pétalos de flores exóticas, y te defenderán de la polilla enemiga. Pero has de romperte al haber nacido rota. Pronto serás el campesino tierra ajena de ti misma, y más tarde hablarás y asesinarás como pandillero. Nadie quiso acompañarla hasta el fin del camino. Ahora la muerte que fue, que será siempre, es el inicio de su viaje. Bueno, yo creo que esa constitución que quedó sola, ese país que quedó solo también, hay poemas los cuales tú hablas sobre cómo se sigue repitiendo, tal vez sigue el papel roto, donde hemos votado las constituciones, las hemos rehecho y las seguimos utilizando. Y así que te agradezco que traigas esa historia a la mesa de nuevo. Voy a cerrar para que la gente te pueda ver completamente. Estás ahí ya y ahora solo tú. Porque vas a leer un poema que hasta cierto punto es un poema íntimo, es un poema que siento yo que habla de todos los poetas que han muerto y de todos aquellos que quieren hablar la verdad. Y tú eres uno de ellos, Vladimir. Así que adelante. Bueno, el siguiente poema tiene una característica bastante puntual también. Como dije al principio, yo no soy historiador, a mí me gusta mucho la historia, estar pendiente de los documentales, estar pendiente de las ponencias históricas, me llama mucho la atención, pero no soy historiador. El libro inicia realmente con un poema que está fusionando la historia del país con mi historia personal, y a lo largo del libro hay poemas de esa naturaleza, que están bien ligados, que uno no sabe dónde termina la historia de Vladimir y comienza la historia de El Salvador, o viceversa. Entonces, el poema que le voy a leer se llama Despojos en el eclipse, y está referido en un primer momento al eclipse que sucedió en 1991, si no me recuerdo. Ya dije, no soy historiador. Bien, dice el texto. Despojos en el eclipse, 1. En la visión del fin de los mundos, el mundo terminó en 5 o 7 minutos,
según el tiempo de la leche cortada. Terminó en muchas sombras devoradas por un espejo, cuando anocheció con violencia en el corazón de la tarde. Eras, papá, otro espejo mudo de ojos y de días. Eras el abrazo imposible y tus manos la sordera de tu mirada. Otros padres se perdieron en ese tiempo cuando la guerra no tenía tiempo. A esos hombres los desaparecieron de los renglones del aire. Quedaron sus hijos escribiendo su memoria, sus hijas escribiendo la historia del cariño ausente. Vos te quedaste aquí arropado por tus números y la sed de todas tus cervezas. Te quedaste conmigo en el abandono perpetuo que duró 5 o 7 minutos, según el tiempo que le toma a la oscuridad apuñalar cada sueño. Estaba dormido cuando te vi en la quemadura del eclipse. No hay que ver al sol directamente, nos habían advertido en la escuela. Lo que dejó ciega mi sangre fue tu corazón. 2. En la visión del fin de los mundos, hubo una noche muy temprana sobre un país que vivía en la muerte, y vos y yo, papá, ya muertos, también nos moríamos en los cerros. Tan culpable yo entre las víctimas como vos tan inocente entre los cuchillos. Irreconciliable, debemos saber, es ese beso que se reparte en las guerras. 3. La ciudad se sumergió en el sueño de un ojo abierto, agujero de bala en la cara de Dios, su herida de guerra en el cielo, y en la visión vos estabas hecho de la ceniza de los disparos y las bombas, de esas palabras que jamás le descubrimos al otro, o de esas palabras que nos lanzamos como granadas de mano al enemigo. Te vi tomándote la sopa, cuando en la tele daban un reporte de enfrentamientos armados. Mataron a una poeta, me dijiste. Cayó nuestra amada libertad, dirán las próximas generaciones. Los poetas siempre mueren en los días de eclipse, me gritaste. Y no eras vos quien lo decía, vos seguías tomándote la sopa. Hablaba mi bisnieto, que eras vos mismo, y explicaba: hoy es 13 de junio de 2132 y me muero con ustedes en el eclipse más largo de la historia. La guerra que empezó no ha terminado. Vos seguías tomándote la sopa, viendo la tele, la periodista en lo más intenso del eclipse y la emoción de la gente reunida en los miradores ofrecía al cielo una plegaria por la paz. Bueno, aquí nos hablas que el 11 de junio de 1991 se produjo ese eclipse solar total y empezó en el Océano Pacífico y Hawái. Continuó a través de México y siguió por Centroamérica hasta Sudamérica, Colombia, la región amazónica, Perú, Brasil. Este eclipse tuvo una duración récord de su punto máximo de 7 minutos y 2 segundos. La poeta salvadoreña Amada Libertad fue asesinada la mañana de ese día, mientras parte de las Fuerzas Armadas del Pueblo. El próximo eclipse solar total podrá ser visto en El Salvador, será el 13 de junio del 2132. Bueno. A ver cómo estaremos entonces, Vladimir, a ver cómo estaremos. No sé si nuestra amada libertad estará siendo recordada por otro poeta, por los bisnietos de los poetas. Sí. Así es que gracias por traerla de nuevo a nosotros y darnos esa visión, ¿no? Y no podemos ver el sol, no podemos ver el sol en el eclipse. Bueno. Y ahora que nos vas a leer un poema que realmente
te he pedido yo que lo leas, así es que es un poema que me siento yo que la gente de la diáspora lo puede apreciar. Adelante. Bueno, se titula Viajar en bolsa plástica. Madre, la mañana te recuerda que anocheció en mi frente, que muy poco de mí ha quedado en las fotografías, que mucho de vos se ha gastado entre las noticias y el papeleo. Tan escaso ahora todo mi cariño que no alcanza a descubrirte la sonrisa. Perdió asombro y altura entre los alacranes y la hierba seca del desierto. Extranjeros mis días que ya no son míos ni son días. Son los peces que tienen por ojos lenguas de niños y que un ángel en sueños puso en tu mesa la madrugada que me fui. Aquí se echa de menos lo cálido que fue tu vientre. Regresaré, serán 12 meses, a lo mucho 1 año y medio, te dije, pero no me escuchaste. Todas mis palabras eran el devastador paso de un tren. Las lágrimas que ya no pude entregarte, seguro las lloraste vos. Regresaré, dije, no pude llegar, jamás lo hice. Abrí esta placenta de nuestra muerte, abrí este útero donde los hombres pusieron mis pedazos y me catalogaron en los imperios de la ausencia. Hacé que el viaje termine, madre. Abrí la noche de mis ojos cerrados. Reconoceme, deciles que soy yo y llévame a casa. Bueno, este poema a mí me hace ver tantos y tantos muertos en el desierto de Arizona, caminando hacia el sueño americano. Y ahora que tenemos tantos miles de personas frente al muro, gente que quiere llegar y que no llega, y que tantas madres que pasan caminando en los desiertos del norte de México buscando a sus hijos que iban a regresar en 1 año y medio. Entonces, siento este poema muy cercano a nosotros que vivimos con la migración a flor de piel, Vladimir, a flor de piel, sintiéndolo, ¿no? ¿Y qué ha significado para ti? Bueno, realmente fue un proceso para crear el libro, fue un proceso de acercamiento. Yo creo que cada salvadoreño tiene su familiar que se le fue, que llegó, que no llegó, que desapareció. Así que este libro para mí ha sido como un acercamiento a todo eso, a lo que somos nosotros, aunque no nos gusta, aunque es muy triste, aunque es muy abominable, pero nosotros lo somos. Entonces este libro es como un acercamiento. A mí ya me había acercado en algunos poemas hace tiempo a este tema, pero no tenía como ¿cómo decirlo? No me había concentrado tanto para poder seguir escribiendo. Entonces, significa para mí también enfrentarse a lo que dijo José Martí, ¿no? Que si de todo lo que no sabe su historia está condenado, pues está condenado a repetirlo y lo que está sucediendo, ¿no? Y en esa línea, pues, quisiera leer el poema que habíamos dicho, ¿verdad? Del último, por esa cuestión de que todo se repite, porque para mí, lo decía en la primera presentación, para mí el libro es un mal sueño de un drogadicto, pues, así lo veía como un poco de con humor, ¿no? Es el mal viaje de un drogadicto, en donde el sueño y la pesadilla se repite una y otra vez, ¿no? Pero como usted mismo decía, a partir del epígrafe de Gavidia, entonces yo creo que esos cíclicos es bien terribles para un país como el de nosotros. Bien, entonces voy a leer ese poema que le da el nombre prácticamente al libro, Abominación, que más allá de ser un juego de palabras, dice una verdad, ¿no? Entonces, mira, voy a leer este. ¿Sí? ¿Puedes levantar un poquito el libro para que
No, levanta, sí, no, levántalo cuando lo estás leyendo para que te veamos la boca, Ah, porque cuando te agachas así no te vemos completo, no te vemos completo, ¿ok? pero ya me descubrió, ese era mi secreto para, para esconderme. No, 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 no. Vaya, pero sí, voy a tratar entonces Vas a tratar, trata para que te veamos, trata. Abominación. No sí, somos una abominación, te queremos ver. Ok. ok, ok, perfecto. Bueno, voy a tratar. Dice el poema Abominación. En la noche del 28 de febrero, con fuegos artificiales celebramos nuestra cárcel futura. El pueblo lo ignoraba, el pueblo no lo sabía de nuevo otra vez, como quien se pierde en su propia sangre al quemarse los sueños y descascararse los siglos. Mucho tiempo después se diría que en aquella noche alguien subió a la torre de alguna iglesia e hizo sonar las campanas. La verdad, nunca hubo campanas, sí risas y entusiasmo al ir a las urnas. Fue la última fiesta en que estuvo toda la familia reunida. Después entendimos aquello de la medicina amarga. Los primeros meses la gente decía ser y estar feliz. Cajas de jamón, bolsas de arroz y latas de atún con macarrones. El hambre siempre ha tenido memoria corta, aunque la leche era un poquito mejor que la de 1976. Fueron atardeceres de hermosos espejismos, movimientos de agendas escondidas, y nosotros regocijados, felices, sin saber que de aquella noche en la que celebramos, jamás habríamos de amanecer. Se puso espesa la lluvia en lo oscuro del sueño. Siguió la cadena de calaveras mirando fijamente en nuestros ojos. Nuevos contratos, extrañas licitaciones, oscuras transacciones en letra de abogado que solo entienden los doctores. La nueva araña tejía su antigua idea para enredarnos. Mis padres desesperados preguntaron tanto por los años siguientes, por la deuda que no terminamos de pagar, ni siquiera muriéndonos dos veces, los precios cada vez más altos, por los agujeros para los muertos cada vez más profundos. No había voz para los pobres, eso es decir lo cierto, y los que tenían voz no tuvieron nunca intereses más allá de su comodidad. Sin embargo, el fin empezó por la muerte de aquellos niños. Su asesinato fue lo que rebalsó las paciencias. La policía se equivocó, pero la prensa oficial dijo que la culpa había sido de los niños. Hasta en las redes sociales vimos los memes que habían hecho de los cadáveres. Y el gas, el agua, la moneda de aire con la que pagamos solo humo y con la cual solo los mentirosos acumulan en sus arcas. La energía limpia que tanto nos ensució al fin de cuentas, fueron en el mejor de los casos nuestros aprietos más pequeños. Y tuvimos un aeropuerto y un estadio y una supercarretera, y nuestras abuelas siguieron muriendo de gripe por no tener $7 para un examen médico, ni agua potable en sus viviendas. Y tuvimos muchos carnavales, bibliotecas de primer mundo para un pueblo al que nunca se le enseñó a amar los libros. Y también la sangre fue mucha. A un amigo lo mataron por repartir panfletos. Pueblo despierta, pueblo hasta escuchar, se leía en sus papeles, donde también aparecían caricaturas del presidente, a veces de gorila con víscera para atrás y otras de payaso alimentando focas. Y en el campo hubo pequeños levantamientos, y en la ciudad hubo conatos de violencia, y hubo masacres de mujeres de los mercados, de estudiantes asesinados en manifestaciones y desfiles bufos, masacre de mujeres en las jornadas proselitistas, expropiaciones de terrenos con prestanombre y firmas falsas, un candidato opositor muerto en el parque a mitad de un concierto. La perversidad del tiempo nos volvió un mal chiste. Hubo fraudes y reelecciones para ver a un hombre envejecer en una silla. Mis padres fueron asesinados en el levantamiento campesino de 2032. Mis primos, mis tíos se agruparon en los sindicatos.
hubo movilización, hubo lucha. Mataron a un poeta que hablaba la lengua del pueblo, no recuerdo cuál era su nombre. Mataron a un sacerdote que tenía el corazón del pueblo en sus manos. Su nombre será inolvidable. Entonces yo me uní a la guerrilla para pelear en contra de las pandillas y el ejército aliado. Es una lucha de burgueses, me decía mi amigo. Pero la carne de cañón siempre la pone el pueblo, le respondía con la boca de los muertos. 12 años fui a la guerra y 12 años más tardé en regresar a casa, casi como aquella historia conocida. Al volver ya no vi a mis hijos, ya no encontré a mi esposa. Celebré solitario el fin de la Segunda Guerra Civil salvadoreña en los segundos acuerdos de paz de nuestra historia. Pero muchos se fueron a otros países, muchos no pudieron irse a otros países. El pueblo perdía en el mismo juego de naipes, solo quedó sobrevivir el día a día muriendo. Ahora que un muchacho joven político ha salido por televisión y dice estar cansado de lo mismo, como yo, como todos, que solo nos han hecho sufrir, dice, y para cambiar eso pide nuestro voto. Recuerdo la noche del 28 de febrero, cuando alegres cantábamos el himno nacional, cuando alegres cantábamos la derrota de los otros y fuimos como la novia despechada que para vengarse del novio que la ha traicionado se toma 2 pastillas de cianuro. Cuando entre lágrimas de alegría dimos fuego a la libertad de la memoria y no lo sabíamos, de nuevo, otra vez, por siempre. ¡Wow! ¡Wow! En ese poema no es solamente la historia, sino las diferentes realidades y las ves realidades a futuro también, Vladimir. Es decir, que no... no es así nomás que estás mostrándonos la abominación, ¿no? Sí. Y cómo se siente cuando tú estás, yo quería decirte que nada más algunas de las personas que están con nosotros, Edgar Rosales, Rey Flores, Rosmarie Galindo, César Mateo Villamariona, y Eduardo Enríquez, don Vladimir Amaya, como le dije en los tacos de Paco, su poesía me perturba, me excita, me alegra, me entristece. Gracias. Félix Nelson Navarrete dice, felicidades Vladimir por sus letras que hablan de la realidad. César Mateo Viramariona y Blanca Cedillo dice, Vladimir Amaya, en medio de su juventud y timidez, se expresa muy bien retrocediendo al pasado de nuestra patria, enlazándolo con el presente. Muy buen poemario. Siga adelante. Gracias. Félix Nelson Navarrete dice, Roque Dalton dijo que Anastasio Aquino, que es el verdadero prócer de la patria salvadoreña. Alejandra Litton Regalado dice, gracias Janet por presentar esta obra tan importante. De acuerdo, Alejandra, es una gran obra y ustedes en Calina han hecho un trabajo maravilloso de edición y también un trabajo titánico porque es una obra grande, histórica, y me alegra muchísimo que se le haya agregado esos párrafos sobre los contextos históricos que han llevado a estos poemas a ser realidad. Nancy Gutiérrez, gracias por la difusión de la poesía salvadoreña. Estos son algunos comentarios, Vladimir, y quería que tú pues nos cuentes un poco más de cómo entonces comienza este deseo tuyo de hacer este poemario. Bueno, yo tenía, como le decía, siempre me inquietó, siempre hago poesía de lo que me gusta también, más allá de lo que veo, más allá de lo que escucho, de lo que me gusta. Entonces siempre me interesó el leer del pasado, incluso el pasado de la literatura, pues fue como lo que empecé. Tenía algunos poemas, pero la idea de un poemario así nunca me llamó la atención. Como digo, yo soy más que todo un poeta
si puedo llamarme poeta más lírico, más de pura cepa lírica. Pero siempre me interesó eso, poder hablar el lenguaje histórico, poder meter estos temas con ese estilo que me gusta, ¿no? Pues que sea bastante personal, que sea muy tímido, bueno, no tímido, ¿sabes qué me pasa ahorita? Con un modo, pues, que no me sintiera forzado, porque había leído algunos que la historia se los come, es decir, empiezan a escribir, pero la historia se los come, terminan escribiendo historia, y eso es lo que yo no quería. Entonces fue un proceso largo, no tenía ni siquiera nombre, eran poemas regados. Yo a veces leía en algunos recitales y veía la reacción de la gente, ¿no? Pero no era como, no era mi objetivo. Luego cuando termino el trabajo de la revista Cultura, me di cuenta de muchas cosas, de gente que está en la cultura y que supuestamente deben de ser los primeros, son los primeros pero en esconderse, en no hacer nada. Entonces me molestó mucho porque me estorbaron en en mis planes de vida. ¿No? Yo iba a trabajar, no iba a solo a sentarme y a que me llegara el sueldo cada mes. Entonces, pues no me dejaron trabajar, entonces tuve que hacer la lucha por otro lado y termino de profesor y la docencia no me gusta mucho. Me gusta dar clase, pero la docencia no me gusta. O sea que suena un poco extraño, pero es ahí donde yo empiezo, porque la historia donde empieza la idea de armar un poema que hablara solo de la historia del Salvador, pero por medio de un estilo lírico, de un estilo poético, surge en una clase. Yo llego a mi clase de lenguaje y están desmontando todo lo acerca del mozote. No habían tenido una exposición los estudiantes del mozote. Entonces yo les dije, entonces conocen del mozote, y ya me empiezan a decir los datos. Entonces teníamos un lenguaje, un tema sobre cómo es el lenguaje, el texto literario, qué es lo que lo diferencia de un texto histórico, un texto científico, un texto periodístico. Entonces yo de ahí me agarré, ¿no? Yo quería, bueno, aquí voy a matar a los pájaros de un tiro. Entonces, ustedes ya leyeron, les dije, un texto informativo sobre el mozote. Ahora yo les voy a enseñar cómo la literatura puede acercarse a esos temas. Entonces se los leí. Yo, bueno, yo aquí ando un poema, les dije sobre el mozote. Es lo mismo que acaban de leer, solo que de la poesía. Entonces ahí empecé. Yo dije, bueno, si hiciera un libro, y empecé, ¿verdad? Entonces empecé a escribir más, ya enfocado a eso. Hice lo mismo que con los otros libros, ¿no? Las encerronas que me doy, que no salgo, leyendo, viendo documentales. En una de esas pues vi la ponencia del señor institutor Lindo. Entonces, así fue esas encerronas de leer, de ver documentales, de hablar con mis papás, es decir, sobre todo con mi mamá, mis tías que vivieron las peleas de guerra, también de sus historias he tomado pues fuente para este libro. Y al final fue que se me ocurrió el nombre. Yo, no, como le digo, ni siquiera tenía nombre, solo eran poemas porque hablaban de la historia de El Salvador, de personajes también, porque eso tiene el libro bastante, pues, una arista bastante narrativa, y es por la utilización de algunos personajes, ¿no? Algunos son históricos, otros son pues, ficcionales, pero ahí están siempre en la sintonía con la historia del país. Entonces, ya lo tenía armado, pero no tenía nombre. Busqué muchas opciones, pero me gustó mucho Abominación, porque yo dije, bueno, tengo todas estas fechas, tengo todos estos hechos, habla de mi país, habla de sus inicios como Centroamérica Unida, veo a Centroamérica ahora y es bien triste cómo acabó. Luego paso a mi país, nunca salió de ese círculo de sangre. Entonces, ¿qué es la palabra que se me vino a la mente? Fue que estamos viviendo una abominación. Entonces, esto me gusta. Entonces ya lo puse como nombre y luego di, bueno, también se puede hacer juego de palabra, ¿verdad? Abominación. Entonces, porque ese creo que es el libro, son los proyectos fracasados de nación que ha tenido El Salvador, los procesos históricos que ha tenido, que terminan siempre fracaso, que siempre terminan en discordia entre los propios salvadoreños. Entonces, a mí me pareció, no sé que la palabra va a sonar la mejor, pero a mí me pareció genial, ¿no? Así, la combinación. Y
lo reiterativo también, de que para mí es un sueño. Incluso hay muchos poemas que todo es un sueño, pues todo se repite, ¿no? Es eso. Creo que ahí se resume el génesis del libro, ¿no? Incluso si hago la cuenta de los años contando este que hice en los últimos poemas, eh, son 12 años. Imagínense, mi propia guerra civil llevando todos estos poemas, ¿no? Incluso cuando ya estaba en el colegio que había iniciado y que les había leído el poema a los muchachos, empecé a escribir también en esos periodos. Entonces, son 12 años contando esto, porque como evidentemente el último Abominación fue este año. Si cuento ese, son 12 años de estarlo construyendo. Mi propia guerra civil le decía al poeta Efraín Caravantes, que fue que también me ayudó para diagramarlo, que es parte del equipo de Calina. Yo le decía eso, mira, no es broma, son 12 años, incluso hay algunos poemas que no están en el libro, ¿no? Que por algo de motivo los dejé, o que por la misma revisión, ¿verdad? Se quedó fuera. Entonces son bastantes prácticamente. Mi idea quizás a largo plazo es no con la idea de publicarlo, sino tener 200 poemas por 200 años. Pero así inicia el recorrido. Yo con lo que le decía, es un acercamiento a las raíces, a toda esa historia dolorosa, ¿no? Eran procesos muy duros, estar hablando sobre la diáspora, estar hablando sobre las víctimas de las pandillas, y estar hablando porque la docencia en alguna parte me permitió conversar con alumnos que estaban más cerca de ese mundo caótico, sangriento, que de un mundo de estudio, ¿no? En mis prácticas, sobre todo fueron en mis prácticas, donde los maestros querían hablar con ese tipo de estudiantes, mire, vaya a reclamarle la tarea. Entonces yo ya iba y por lo menos me ayudaron a acercarme a su mundo, a su vida, de una manera más humana, no simplemente de las noticias, que uno puede, yo me voy a documentar, pero no es lo mismo que estar hablando con ellos. Entonces, también todas las experiencias a lo largo de estos 12 años se vieron cristalizados en los poemas de esa línea, ¿no? Entonces, como le digo, bastante dolorosos momentos en que yo decía, no, ya no aguanto, ¿no? Yo mismo, trabajando el texto, yo decía, no, esto es muy fuerte, ¿no? Entonces lo dejaba, entonces se fueron acumulando los años. Entonces, luego vi la oportunidad y se lo comenté a Efraín, que, como le digo, es parte del equipo de Calina, y pues ahí se abrieron las puertas, le gustó la propuesta. Y gracias también, aprovecho el momento en decir que soy bastante agradecido. Yo que soy bastante minimalista con los libros, que soy bien austero, creo que detesto este libro porque es muy bueno en cuestión de obra de arte, pues es muy visual, es muy lindo. Entonces hay una parte de mí que lo detesta, sí, porque es eso, es bien cuidado. Entonces, por un lado me encanta, pero el austero, el minimalista, el Vladimir, que es bien sencillo, pues lo detesto, ¿no? Pero sí, agradecimientos al equipo de Calina, a Alexandra, a Lucía, al mismo Efraín, a Osvaldo, que no lo conozco personalmente, pero que nuestras obras coincidieron. Es decir, él no leyó los poemas y empezó a dibujar, sino que él ya tenía su obra. Entonces fue bonito conocer, saber que entre artistas podemos comunicarnos, y las imágenes, sus pinturas, pues le caen como anillo al dedo a los poemas. Entonces también es muy gratificante eso. Prácticamente esa es como la breve historia de cómo surge. Mi gusto por la historia me ha llevado a las fechas trágicas, mi gusto por la docencia para que los estudiantes se sensibilicen de alguna manera, estén cerca de los hechos que atañen a su país y que no repitan la historia. Entonces fueron cociendo, ¿no? en esa sopa abominable, y luego vino Calina y pues hizo realidad. Como usted dice, es grande el libro, es un poco grueso. Entonces, muchas gracias al apoyo editorial también. Bueno, y Eso es algo. dile al público, enséñale la portada y a dónde podemos comprar ese libro.
ahí es en el perfil de Kalina, ahí les van a decir, les van a atender. Hace poco, el 30 de septiembre fue que se presentó oficialmente, queríamos despedir el mes, entre comillas, patrio, ¿no? Contra celebrar los 200 años de la independencia centroamericana, y es reciente. Entonces ahí pueden buscar Editorial Kalina en las redes y seguramente ahí le van a atender, y el libro pues estará ahí a su disposición. Vamos. Bueno, qué bien, porque también una cosa que nos deja este libro, les voy a decir, es tarea para todos, porque en cada párrafo, para mí, por ejemplo, que yo no leí sobre la muerte de aquellos niños o asesinato, fue la que rebalsó paciencias, no sé cuál fue esa muerte. Es decir, hay mucho de lo que tú hablas que nos remonta a la historia contemporánea. Y quería también felicitarte porque hay varias historias en este libro sobre muertes y asesinatos de mujeres, y también de una mujer trans. Es decir, estás tratando de mostrar el dolor en todos sus tamices, Vladimir, y por supuesto es un gran peso para ti. Es un gran peso sentir esos 12 años, el dolor de ver una realidad que a todos nos aplasta, nos sumerge, nos duele demasiado. Y como te dije, es como muchas de tus líneas, hay una en la cual es un nudo de pañuelos, y yo digo es un nudo en el estómago con el cual nos deja este libro, pero por su cuestionamiento. Es un libro fabuloso, yo se lo recomiendo a todos, y te felicito a ti, y le felicito a Kalina y a todo su equipo por haber hecho este libro tan maravilloso. Y ahora te dejo a ti las palabras de despedida para el público y para los demás. Bueno, muchas gracias por el espacio a usted, siempre tan fina, siempre tan amable, y a los que estuvieron pendientes, pues muchas gracias. Disculpen que no me veía en la boca ni hablaba, pero me descubrieron pero ahí está. Sí, así que muchas gracias, y ahí también ahí están dejando en los comentarios, he estado viendo ahí que han dejado mi información. Ahí está Alexandra diciendo que toda la información necesaria para adquirir el libro, ya sea que usted esté en El Salvador, pues también esté en otra parte del mundo. Así que es lo bueno en esta ocasión, pues, que podrían adquirir este libro. Bien, entonces, resumiendo, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por la paciencia también. No, pues para mí fueron ya 2 noches de revisión y de sentir de nuevo la expresión de quiénes somos y por qué nos duele la patria y nos reivindica la matria. Bueno, gracias, Vladimir. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Y estamos siempre esperando tus poemarios y tus antologías. Gracias por ese regalo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas.